Hola chicos, yo soy Valentina López, soy residente de tercer año del Hospital Universitario Austral y en esta clase venía a darles un poquito de el manejo de anestesia para neurocirugía. Bueno, vamos a empezar con un poquito de anatomía y fisiología cerebral. Luego, cuáles son las patologías más importantes de resolución neuroquirúrgica. Luego un poco hablar de los anestésicos, anticomiciales, diuréticos, esteroides, que son las drogas más utilizadas para este tipo de cirugía y que tienen que tener preparadas. Y luego hablar un poco también de cuáles son las posiciones específicas en estas cirugías, qué es lo que tenemos que contar, con qué monitoreo vamos en general a abordar este tipo de pacientes, qué requerimientos especiales tendríamos que tener en cuenta, y luego un poco de la conducta anestésica y cómo deberían ser los manejos de algunas de las complicaciones más frecuentes. Bueno, para empezar, un breve resumen de lo que es la anatomía y fisiología cerebral. Lo que es el sistema nervioso es un tema muy grande, pero para que se empiecen a enfocar en este tipo de sistema y luego poder ver un poco de la fisiología, muestro algunas de las imágenes para que les sean más representativos. En general lo que tenemos es por un lado lo que es la calota, que es parte del hueso que tenemos a nivel de cráneo, que se va desarrollando a medida que vamos creciendo. Al principio suele ser una estructura más distensible en niños y luego se forma como una estructura mucho más sólida, más friable y dura, firme y dura, que en adultos no va a permitir que el contenido interno se distienda demasiado, va a generar cierto stop, y eso nos va a importar a nosotros cuando hablemos un poco de hipertensión endocraniana. A su vez va a estar rodeado toda la zona de la masa cerebral y cerebelosa y lo que es el tronco encefálico, va a estar rodeado en general de lo que son las meninges, ¿sí? Lo que es de interno a externo vamos a tener la pía madre, aracnoides y dura madre, y la dura madre ya en contacto con lo que es cráneo. A nivel de lo que es el tronco vamos a tener el mesencéfalo, protuberancia, bulbo y luego la médula espinal, y por todas estas estructuras entre la meninge y rodeando la médula vamos a tener lo que es el líquido cefalorraquídeo, que también va a ser un componente importante cuando hablemos de la hipertensión endocraniana. Esto es un poquito más lo que decía, un poco visualizando lo que es el tronco encefálico, las relaciones con lo que es el cerebelo, los ventrículos y ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y todo lo que es la zona del epéndimo de la médula, por donde ahí va a estar bañado de líquido cefalorraquídeo. Y acá vamos a tener un poquito acerca de los lóbulos cerebrales que nos van a importar sobre todo sabiendo por dónde van a abordar, qué tipo de posición por ahí podríamos esperar en este tipo de cirugía, ¿sí? El lóbulo frontal, después tenemos los lóbulos parietales, hacia posterior el lóbulo occipital en relación con lo que es cerebelo, y luego hacia los laterales los lóbulos temporales. Cada uno de estos lóbulos cerebrales van a tener una funcionalidad particular con áreas muy específicas que, bueno, no abordaríamos en esta clase. Luego tenemos otro componente, más allá de lo que es el líquido cefalorraquídeo y todo lo que es la masa celular, que es lo que es la vasculatura cerebral, tanto arterial como venosa. En este caso tenemos una imagen de la aorta, ¿sí? Que vendría a salir del ventrículo izquierdo. Vamos a tener arterias coronarias y luego la aorta, que va a estar haciendo su callado con un componente de aorta ascendente, luego el arco aórtico y luego la aorta descendente. En este arco aórtico van a emerger ramas de la aorta justamente, que van a ser por un lado las arterias carótidas y luego las arterias subclavias. De la carótida común, que es la que más nos va a importar, van a salir dos ramificaciones, una carótida interna y una carótida externa. La carótida interna es la arteria que mayor flujo va a recibir todo lo que es el cerebro, y de allí van a emerger sus ramificaciones principales para la irrigación, que finalmente van a conformarse formando
lo que se denomina polígono de Willis. Esto es a modo de una especie de descripción de cómo es la complejidad del sistema vascular cerebral, y vamos a tener una imagen del polígono de Willis con las carótidas internas hacia el superior de la pantalla y cómo van a ir dando las pequeñas ramificaciones, sobre todo lo que son las arterias cerebrales, la arteria cerebral media, que es la más importante o una de las más importantes, y luego vamos a tener arterias comunicantes y arterias cerebrales posteriores que van a emerger de las arterias vertebrales y luego de lo que es la arteria basilar. Estas son un poco las estructuras que van a irrigar la zona encefálica. ¿Y cómo van a drenar? Bueno, luego de realizarse este intercambio de nutrientes y eliminación de desechos, va a regresar por la circulación venosa, que en este caso vamos viendo cómo se van organizando a través de los diferentes senos sagittales superiores e inferiores, senos rectos y demás, que van a ir drenando y van a terminar confluyendo en lo que son las venas yugulares, y ahí van a ingresar a través de las venas cavas superiores nuevamente al corazón derecho. Es decir, que ya tenemos un componente más de todo este sistema, que sería la parte circulatoria y de los diferentes flujos sanguíneos, ya sea arteriales o venosos. Bueno, un poquito hablando, ya hemos hablado de la parte más bien superior, con lo que es la parte celular, las meninges, la calota, todo lo que es el tronco encefálico, que luego va a culminar en lo que es la médula espinal, que va a formar parte también del sistema nervioso central y va a estar protegido por lo que son las vértebras. Es una estructura muy sensible, de sustancia gris y sustancia blanca, que va a dar diferentes nervios, que son los nervios finalmente raquídeos, que van a emerger de los laterales de las vértebras, y eso se van a ir formando otros nervios y estructuras que van a dar irrigación inervación a las diferentes áreas del cuerpo. A los laterales tenemos los ganglios simpáticos y todo el sistema simpático. Como habíamos mencionado, la médula está rodeada de las diferentes meninges, ¿sí? Lo que es la más interna, que es la pía madre, luego tenemos la aracnoides, luego tenemos la dura madre. Y entre estas meninges van a formarse diferentes espacios, que son los que ustedes conocen, en los cuales nosotros también hacemos anestesia, sobre todo el espacio peridural, ¿sí? Aún externo a la dura madre, luego el espacio subdural, que es un espacio en el cual estamos entre la dura madre y la aracnoides, que podría llegar a pasar anestésico local, pero en general no es el espacio que buscamos. Nosotros en general las anestesias las hacemos en el espacio peridural o subaracnoideo, y el subdural sería algo intermedio entre ambos espacios. Y como decíamos, la anestesia raquídeo-subaracnoidea es entre lo que sería la aracnoides y la pía madre. Bien, y acá tenemos la emergencia de los nervios raquídeos que habíamos mencionado, que son nervios tanto sensitivos como motores. Entonces, ¿para qué había dado esta introducción? Más que nada para que podamos entender la teoría de los 4 compartimientos en lo que es la explicación de la fisiología cerebral. Tenemos por un lado el primer compartimiento, que es el compartimiento celular, donde vamos a tener sobre todo lo que es la masa encefálica, ¿sí? Ya sean tumores o parte de tejido cerebral normal, abscesos, etc. Por otro lado vamos a tener el segundo compartimiento, que sería todo lo que es líquido, ya sea intracelular o extracelular, conformando, por ejemplo, el edema, ¿sí? Como otro de los compartimientos. El tercero sería el formado por el líquido cefalorraquídeo, que es este líquido que se produce diariamente, que se va reabsorbiendo y reutilizando, y que va fluyendo entre los ventrículos y rodeando la médula y cada una de las meninges, dando cierta protección a todo lo que es el cerebro.
¿Cómo puede verse alterado esto? Por ejemplo, ante una hidrocefalia, es decir, una producción excesiva, una obstrucción al flujo o bien una alteración en la reabsorción, etc. También es el tercer compartimiento. Y el último es el compartimiento de la sangre, ¿sí? Como hablábamos de los flujos sanguíneos, ya sea venoso como arterial. ¿Y cómo puedo yo manipular estos 4 volúmenes? Por ejemplo, si tengo un gran tumor cerebral, lo que podría llegar a modificar yo es ese volumen a través de una cirugía de extirpación del tumor. En segundo lugar, por ejemplo, ¿cómo podría ser para que ese edema que me estaría formando el segundo compartimiento se reduzca? Y podría llegar a realizar una terapia con algunos diuréticos osmóticos, como podría llegar a ser el manitol o la utilización muchas veces de corticoides. ¿Cómo podría manipular el tercer compartimiento ante una hidrocefalia? Por ejemplo, a través de lo que son los drenajes de derivación, por ejemplo, ventrículos peritoneales, para drenar esa excesiva cantidad de líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo podría ser para manipular el cuarto compartimiento? Bueno, podría tener algunas opciones para bajar el flujo sanguíneo cerebral, que no llegue tanto flujo sanguíneo, pero con cierto equilibrio para no dejar isquémica la zona, a través, por ejemplo, de algunos fármacos, como pueden ser algunos vasoconstrictores. ¿Y en qué caso podría mejorar el componente venoso? Evitando colapsos venosos importantes y favoreciendo un buen drenaje que permita que esa sangre no se acumule y no quede estaciada en la zona superior y cerebral, sino que pueda retornar libremente al corazón y generar un flujo que evite la excesiva presión en ese compartimiento. Esta es una de las teorías que es lo que se llama la doctrina de Monro-Kelly, que lo que dice es que nosotros, al tener una calota que evita en cierta forma la distensibilidad de estos compartimientos, sobre todo cuando nos referimos a población adulta, quiere decir esta teoría que la suma de los volúmenes intracraneales siempre va a resultar en una constante, y cualquier modificación en uno de ellos, o bien la agregación de un quinto compartimiento, también va a generar esa misma constante a expensas de la reducción de otro de los compartimientos que lo conforman, ¿sí? ¿Para qué? Para siempre mantener esa constante. Y este es otro ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos un estado normal, con una presión intracraneana normal, con estos compartimientos que se ven acá, cuando hay una masa agregada, como se ve en la segunda figura, lo que va a hacer es el resto de los compartimientos, en este caso representado en amarillo por el líquido cefalorraquídeo y en otro lado por lo que es la parte del flujo sanguíneo venoso, van a tender a tratar de compensar esa masa nueva agregada como un espacio agregado y tratar de mantener compensada esa presión intracraneana. Pero va a llegar un momento que quizás esa masa sea tan grande que estos dos extremos de los compartimientos, tanto venosos como del líquido cefalorraquídeo, no puedan compensar ese enorme volumen y se empiece a descompensar este sistema y a generar una presión intracraneana elevada, ¿sí? Entonces acá se ve cómo vamos a tener al principio un estado de compensación. Yo agrego volumen en una cavidad, en este caso representada por la calota craneana, que en general es firme, que no se distiende, y al principio, a través sobre todo del líquido cefalorraquídeo y de la sangre, se van a tratar de ir compensando esas presiones para que grandes variaciones de volumen, en lo que es la primera fase de esta curva, generen poquita variación de presión, pero va a llegar un momento en el que el volumen va a ser tan importante que se va a descompensar este sistema y no va a ser capaz de mantener una presión intracraneal sostenida y constante, sino que va a tender a elevarse y a generar el desarrollo de presión intracraneana. Esta es la misma curva en la cual lo que decíamos, los componentes que más suelen
ser los reguladores de este desequilibrio con la agregación de un nuevo espacio es el líquido cefalorraquídeo y la sangre, ya que son aquellos que pueden modificarse. Esto lo van a hacer hasta un punto en el cual va a descompensarse este sistema y va a desarrollar una hipertensión endocraniana. Bien, esta primera fórmula va a ser muy importante, que es la fórmula de la presión de perfusión cerebral. Es lo que va a permitir al cerebro nutrirse y estar bien perfundido. ¿De qué va a variar? ¿De qué va a depender? De dos componentes principales. Por un lado, la tensión arterial media y por el otro, la presión endocraniana. Y ahí va a jugar todo esto de los compartimientos que decíamos, la teoría de la doctrina de Monro-Kelly y demás. Y esa presión de perfusión cerebral va a ser de un valor normal entre 70 a 80 milímetros de mercurio. Cuando tenemos valores tan bajos como 40, ya el cerebro empieza a sufrir. O sea, es un cerebro que son células que tienen muy poco tiempo de isquemia y que rápidamente pueden llegar a sufrir ante variaciones, ya sea la presión arterial media como la presión endocraniana. Entonces, ante un aumento en general de la presión endocraniana, por ejemplo, por un tumor, por un hematoma, por edema, las causas que habíamos mencionado anteriormente, que se considera un aumento mayor a 15, que sería su valor normal, ¿cómo va a tener que compensar esa perfusión cerebral para que se mantenga a expensas de un aumento consecutivo de la presión arterial media, que tiene que ser en general mayor a 60? ¿Para qué? Para evitar esta isquemia. Entonces, muchas veces en las cirugías de neuro vamos a tener que tratar, sobre todo en pacientes que ya llegan con una hipertensión endocraniana, de mantener tensiones arteriales medias superiores a 60 para evitar isquemias posteriores. Esto va a generar en cierto punto cierta incompatibilidad con los neurocirujanos, que muchas veces piden que se reduzca esa presión para mejorar el campo quirúrgico. Entonces eso también va a ser un desafío para nosotros, y siempre acordarnos de tener disponibles vasopresores en caso de que los pacientes hipotensen, porque vamos a necesitar considerar esta tensión arterial media mayor a 60 para evitar isquemias. En cuanto a lo que es la fisiología cerebral, siguiendo con las causas de aumento de presión, vamos a tener estos 4 compartimientos que habíamos mencionado anteriormente. ¿Y cuál sería la consecuencia de esas causas? En general, como decíamos, ante un aumento de presión intracraneal, lo que va a disminuir es la presión de perfusión cerebral con riesgo de isquemia. Y no solo eso, sino que vamos a correr el riesgo de, al estar en un compartimiento tan inflexible y poco distensible, muchas estructuras pueden llegar a herniarse, es decir, salir por orificios o agujeros que no deberían salir, y generar pequeñas compresiones que puedan llevar también a la isquemia y sobre todo a la compresión de tronco encefálico, y eso generar una catástrofe. Acá se ve, en esta imagen, un hematoma subdural de un paciente que estaría en un compartimiento agregado, que no es fisiológico, y cómo va a ocupar cierto espacio y desplazar el resto de las estructuras. Y cómo este mismo caso podría llegar a generar pequeñas herniaciones o grandes herniaciones que terminen en una compresión a nivel del tronco encefálico. Es decir, son pequeñas zonas de cerebro que van a ir saliendo por estructuras donde no deberían salir y generar distintas compresiones e isquemias. Esto es un poco cómo se manifiestan los pacientes que tienen presión endocraniana. En general cursan con una tríada de hipertensión, bradipnea y bradicardia, que es lo que se denomina tríada de Cushing, que es una respuesta fisiológica a aumentos de la presión endocraniana, en el cual tendremos que sospechar que este paciente probablemente le esté desarrollando, sobre todo con presiones endocranianas superiores a 30. Bien, esto ya lo hemos mencionado. Si recuerdan, es la imagen del polígono de Willis con todas las arterias que van a irrigar la zona encefálica, ramas sobre todo de la carótida interna, y cómo el cerebro va a recibir hasta un 15% del gasto cardíaco, y el flujo sanguíneo cerebral normal va a ser de 50 mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto. ¿Y qué me va a determinar ese flujo sanguíneo cerebral?
el flujo sanguíneo cerebral va a depender de diferentes variables. Por un lado, de lo que es el estado de oxigenación, ¿sí? Por el otro lado, de lo que es la CO2 o el dióxido de carbono. Nosotros sabemos que el dióxido de carbono es un potente vasodilatador que va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Cuanto mayor vasodilatación, mayor flujo o caudal de sangre va a poder dirigirse hacia las estructuras cerebrales y eso va a generar un aumento del flujo que lo vamos a necesitar, pero cuando es excesivo puede llegar a desarrollar presión endocraniana. Entonces hay que tener cuidado nosotros que podemos controlar la ventilación, cómo vamos a manejar el CO2. Por el otro lado, la viscosidad sanguínea va a determinar también el flujo sanguíneo cerebral, con un hematocrito en general elevado va a tender a aumentarse. Y luego vamos a tener lo que es el estado de autorregulación, que lo vamos a ver, que son distintas estrategias que vamos a tener a nuestro favor para ir regulando este flujo sanguíneo cerebral y evitar que haya presión endocraniana y mantener esta perfusión cerebral. Esto lo vamos a hacer a través de las arteriolas que van a tener la capacidad de vasocontraerse o vasodilatarse, que ahora lo vamos a ver en otra imagen posterior. Otro determinante del flujo va a ser el índice metabólico y la temperatura. Cuanto menor metabolismo y menor temperatura, vamos a requerir menor flujo cerebral y por ende vamos a evitar el desarrollo de presión endocraniana y vamos a mantener una mejor perfusión de ese tejido, ya que su consumo metabólico va a ser de por sí bajo. Contrariamente, sucede con el dolor a la hora del despertar o pacientes hipertérmicos que van a hacer lo contrario. Nosotros vamos a tener ciertas estrategias farmacológicas sobre todo para disminuir ese consumo metabólico y disminuir el flujo a esos tejidos. Eso sería una forma de una vasoconstricción indirecta que regula también el flujo sanguíneo cerebral. Y por otro lado, como decíamos, los anestésicos que pueden jugar a favor o en contra y hay que saber qué resultado tenemos en cuanto a lo que es el flujo sanguíneo, ya sea agentes inductores, agentes ya sea endovenosos como inhalatorios, relajantes neuromusculares, narcóticos, anticomiciales, entre otros. Y luego vamos a tener por último los vasopresores, vasodilatadores e inotrópicos que también nos van a ayudar a través de la disminución del calibre de los vasos sanguíneos en la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Bueno, como mencionaba, acá está la autorregulación. En la autorregulación vamos a tener, ¿cuál es la fórmula del flujo sanguíneo cerebral o de qué va a depender? Bueno, si ven la parte del denominador, que es la tensión arterial media menos la presión endocraniana, estamos hablando de la presión de perfusión cerebral. Dividido las resistencias de los vasos, ¿sí? Las resistencias vasculares cerebrales. Entonces va a depender directamente de las presiones de perfusión cerebral e inversamente proporcional a las resistencias vasculares, es decir, cuanto menos resistencia tengo, más flujo sanguíneo cerebral voy a tener y lo contrario cuando es al revés, ¿sí? Y cuanto mayor presión de perfusión tengo, mayor flujo sanguíneo cerebral voy a tener, porque son directamente proporcionales. Entonces, la autorregulación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un mecanismo que tenemos nosotros a través de una respuesta vascular, sobre todo de arteriolas, que va a determinar una vasodilatación de los vasos cuando las presiones de perfusión cerebral son bajas. Es decir, yo quiero mantener mi perfusión a toda costa. Entonces, cuando tengo una perfusión baja, por ejemplo, ante un aumento de la presión endocraniana o una hipotensión sostenida, mis arteriolas van a vasodilatarse para aumentar ese flujo cerebral que está faltando y evitar isquemia. Lo mismo sucede cuando las presiones de perfusión cerebral son muy altas. Las arteriolas se vasocontraen para mantener el flujo sanguíneo cerebral. Esa es la respuesta de autorregulación. Ese es un esquema donde estamos mencionando que con presiones arteriales medias muy altas, lo que va a hacer es vasoconstricción de las arteriolas para mantener el flujo sanguíneo cerebral y con presiones medias muy bajas va a generarse una vasodilatación para
aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Y luego lo mismo con el CO2, ¿sí? Con CO2 muy altos se va a generar una vasodilatación con un aumento del flujo, y con CO2 muy bajos va a ser una vasoconstricción con disminución del flujo. Y esta es una curva que también menciona este mecanismo de autorregulación, en el cual se van a mantener constantes los flujos sanguíneos cerebrales entre presiones de perfusión de entre 50 a 150, es decir, es muy amplia, que es la zona de autorregulación normal. Pero ¿qué pasa cuando estamos en los extremos? Cuando tenemos una presión de perfusión muy baja, las arteriolas se van a dilatar lo máximo que puedan para mantener y garantizar un flujo sanguíneo. Lo mismo cuando la zona de perfusión es demasiado alta, que corremos riesgo de hipertensión endocraniana, en este caso van a generar una constricción máxima para reducir ese flujo sanguíneo cerebral. Y eso es lo que se denomina la autorregulación. En líneas rectas va a estar la autorregulación normal, que es la curva que a nosotros nos interesa. ¿Qué patologías de resolución neuroquirúrgicas tenemos? Son muy variadas, desde tumores, aneurismas, traumas encefalocraneanos, hemorragias subaracnoideas, cirugías de columna, derivaciones de líquido cefalorraquídeo. Tenemos un montón de intervenciones neuroquirúrgicas. Y acá empezamos con la parte anestésica. ¿Qué anestésicos vamos a elegir para este tipo de cirugías? En general, lo ideal que se recomienda, en la medida de lo posible, y si disponemos con las bombas adecuadas y todo el equipamiento y la gente entrenada, es realizar TIVA. Ante todo lo que es la inducción y mantenimiento, propofol remifentanilo, por ejemplo, podrían ser una buena alternativa. Lo que se podría usar cualquier anestésico endovenoso, uno de los que menos se usa es la ketamina, porque tiene riesgo de aumento de presión endocraniana, ya que aumenta el consumo metabólico y aumenta el flujo sanguíneo cerebral. El resto, en general, lo que hacen es bajar todos el consumo metabólico de oxígeno, que es lo que hablamos como IMC o índice metabólico cerebral, con la consecuente reducción del flujo sanguíneo cerebral y disminución del riesgo de presión endocraniana. Esto es todo mucho más quisquilloso en pacientes justamente que tengan una causa de hipertensión endocraniana o sintomatología de la misma. Otra de las ventajas que tienen estas drogas son que son anticomiciales, el propofol, algunos barbitúricos como el tiopental, por ejemplo, algunos narcóticos, también pueden llegar a beneficiarnos por todo esto de la disminución del consumo y demás. En el caso de los anestésicos inhalatorios, vamos a tener que disminuyen también el consumo metabólico, pero lo que generan es un aumento relativo del flujo sanguíneo de manera directa. ¿Por qué? Por la producción de vasodilatación. Es algo contradictorio. Por un lado bajan el consumo de oxígeno y por el otro lado aumentan el flujo sanguíneo por vasodilatación. En este caso se ve un poco menos con los agentes que usamos mayormente, que por ejemplo sería el sevoflurano, pero hay que tenerlo en cuenta igual. Por eso es que se prefiere en cierta medida, si bien esto no está contraindicado, la realización en lo posible de TIVA, si se encuentran disponibles. Y después, en cuanto a los relajantes neuromusculares, tenemos una particularidad con la succinilcolina, porque uno de los efectos adversos que mencionábamos era el aumento de la presión endocraniana, que en estos pacientes va a ser un efecto representativo. Los anticomiciales en general se van a dar de forma preventiva en el posoperatorio, ¿sí? Es para evitar convulsiones posoperatorias. Se pueden dar en el quirófano, y lo vamos a dar no en todos los casos, algunos lo hacen sobre todo en hemorragias subaracnoideas, en TEC y en tumores supratentoriales, que es donde en general más se refuerza la profilaxis. ¿Con qué se puede realizar? Los más usados son el levetiracetam y la fenitoína, que es lo que por ahí tenemos que preparar. En cuanto a los esteroides, lo que genera es sobre todo una reducción de edemas, sobre todo en patologías como tumores. En general se recomienda que sean administrados hasta 1 o 2 días previos a la cirugía, pero bueno, muchas veces se da en el intraoperatorio y lo que más se utiliza es dexametasona. En el caso de los diuréticos, muchas veces los vamos a utilizar
para reducir sobre todo y generar un desplazamiento de ese líquido a favor de un gradiente para reducir la hipertensión endocraniana. En este caso, lo que harían es disminuir el líquido de edema y bajar la presión. ¿Cómo lo hacen? En este caso tenemos, por ejemplo, el manitol, que lo que se utiliza es como un diurético osmótico. Es un diurético que es muy hiperosmolar con respecto al plasma, que lo que hace es esto de, a través de un gradiente, desplazar líquido. Genera esto un estado de hipervolemia transitoria y luego va a ser eliminado. En este caso, cuando hablamos de uso empírico, es que se van viendo las respuestas de los pacientes y se va a ir usando a demanda. Si bien hay una dosis, se puede ir ajustando y titulando. Siempre que se usan diuréticos, tener un monitoreo exhaustivo de la diuresis, idealmente con sonda vesical. Otra alternativa es lo que se llama la solución salina hipertónica, que también es una solución salina que está más concentrada, es hiperosmolar, al igual que el manitol, y en general las ampollas vienen al 20% y nosotros lo tenemos que transformar a 3%, y se usa más o menos entre 3 a 5 mililitros por kilo. En este caso no siempre se usan, no en todas las neurocirugías se usan, pero bueno, cuando el anestesiólogo les diga traigan manitol, traigan solución salina, sepan dónde está, cómo prepararlas y más o menos cuánto, en qué momento les pueden llegar a pedir. ¿Sí? Justamente lo que hacen es disminuir las presiones endocranianas y ayudar a la visualización también del campo quirúrgico. Otro ejemplo de diurético, en este caso no osmótico, sino que es lo que se llama un diurético de asa, es la furosemida, que muchas veces también se puede utilizar a las dosis mencionadas. Entonces, como anestesiólogos o como técnicos en este caso, que son, ¿qué es lo que tienen que saber que va a esperar un anestesiólogo en estas cirugías? Bueno, van a tratar de evitar la hipercapnia, la hipoxia, la hipertensión, la hipertermia, alteraciones como pueden ser compresiones venosas, evitar soluciones hipotónicas. En general no se utilizan dextrosados, el uso del Ringer es controvertido también. No vamos a usar anestésicos que aumenten la presión endocraniana, no sería de elección la ketamina, no sería de elección la succinilcolina, salvo estómagos ocupados o que el riesgo-beneficio lo amerite. Entonces, esto van a tratar de realizar. En este caso, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que tratar? Bueno, vamos a tener que tratar una CO2 óptima para los pacientes, muchas veces tendiendo a la hipocapnia permisiva, tratando de evitar vasodilatación de arteriolas y consiguiente aumento del flujo sanguíneo cerebral y consiguientemente de la presión endocraniana, pero en rangos que no me limiten la perfusión y que no generen isquemia. Entonces esto lo vamos a poder regular a través de la ventilación mecánica. Por el otro lado, vamos a querer que los pacientes tengan un buen plano, ya sea anestésico como analgésico, con una correcta presión de perfusión cerebral. Muy importante como requerimiento en quirófano, la protección de plexos y decúbitos. Son cirugías en general muy largas, no en todos los centros, no todas las cirugías, pero bueno, que además algo que es corto quizá también se puede complicar y tornarse en algo largo y complejo. Entonces mucha atención a los decúbitos, a la posición del paciente, que muchas veces no solamente está en decúbito supino, sino que puede estar pronado, puede estar en decúbito lateral, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Protección ocular, en lo posible con eritromicina, Tegaderms o cintas hipoalergénicas, o tratar de cuidar mucho lo que es el riesgo de desarrollo de úlceras de córnea. La elección del tubo endotraqueal, que sea adecuado del tamaño del paciente. En general se utilizan tubos espiralados si van pronados. Tratar de tener una muy buena fijación, que esté marcado en donde es que lo dejamos colocado luego de la auscultación. Tratar, porque muchas veces cuando los damos vuelta, los cambiamos de posición, se pueden meter, se pueden salir y eso generar una complicación en el medio de la cirugía, donde muchas veces perdemos acceso a la cabeza. Tener una correcta fijación con adesol, muchas veces se fija el tubo o con adesol o con puntos, porque tenemos que tratar
de evitar que se desplace el tubo y sería una catástrofe una extubación con el paciente pronado. Y luego evitar la ingurgitación venosa, tratando de evitar gasas o lo que son las vendas con el tubo que sostienen muchas veces o fijan el tubo, que generen compresión a nivel de cuello y eso altera el retorno venoso. ¿Qué otros requerimientos especiales en quirófano? Muchas veces se deben utilizar mordillos hechos con gasas, en general cuando el paciente está boca abajo. La colocación de una sonda orogástrica también hay que tenerlo en cuenta. Siempre cuidado de temperatura, con mantas térmicas, sueros tibios, salvo que indiquen hipotermia por algo puntual. En general tratamos de mantener a los pacientes normotérmicos, con sueros que suelen ser cristaloides, en este caso iso o hiperosmóticos. Evitar las trombosis venosas a través de las botas de compresión. En cuanto a lo que es monitoreo, va a ser muy variable. Pueden ser cirugías más bien cortas y simples, en el cual no se requieren grandes invasiones y monitoreo, pero otras que son muy complejas, donde quizás necesitamos una presión arterial invasiva, una colocación de vía central con medición de PVC o de arteria pulmonar. Muchas veces la cirugía no es tan compleja, pero el paciente sí lo es, entonces eso lo pueden llegar a necesitar. Y algo también fundamental es que las vías periféricas tienen que estar disponibles, siempre purgadas como siempre, pero tienen que ser largas, porque muchas veces perdemos el acceso y tienen que tener una prolongación que nos quede cómodo para inyectar a distancia. También tienen que ser gruesas porque pueden ser muy sangrantes, tenemos que asegurarnos que tengamos una vía funcionante y que tengamos confianza en la vía que acabamos de poner. Y acá, como decíamos, eventualmente invadir con más equipamiento, como pueden ser un Swan Ganz, un acceso central y demás. En general, lo que vamos a preparar es una mesa con una anestesia general convencional. Siempre vamos a tener un inductor. Como decíamos, en general los inductores de preferencia son endovenosos, como el propofol o el tiopental. Opioides o narcóticos, siempre como analgésicos. También relajantes neuromusculares, idealmente no succinilcolina, sino los no despolarizantes. Algún sedante, como puede ser midazolam, puede ser atropina, también siempre en la mesa. Algún vasopresor. Idealmente a realizar TIVA, es lo que habíamos mencionado, pero bueno, no está contraindicada la utilización de inhalatorios, simplemente tener en cuenta su farmacodinamia. Y luego vamos a tener los requerimientos que pueden utilizarse en una cirugía de neuro puntualmente, que es que me pueden pedir un corticoide como dexametasona, algún anticomicial preventivo como levetiracetam o fenitoína, algún diurético como manitol o furosemida, o solución salina hipertónica puede ser también, antibiótico profiláctico según la cirugía. Que tenemos que tener siempre a mano o para armar algún inotrópico vasopresor, como decíamos es muy importante, la regulación de la presión arterial media para la perfusión cerebral, y vamos a tener que contar con bombas en caso que queramos hacer infusiones continuas, por ejemplo de remifentanilo. En cuanto a las posiciones, tener en cuenta, como mencionamos, pueden ser cirugías muy largas, mucha atención a lo que son los nervios, plexos, puntos de apoyo óseos, protecciones oculares, de articulaciones, siempre garantizar drenaje venoso evitando compresiones alrededor del cuello. Y tenemos una variedad de posiciones, dependiendo del tipo de la cirugía, de qué lóbulo o qué sector vayan a abordar. Eso se puede charlar previamente con el neurocirujano. Uno puede tener cierta estimación cuando va haciendo neuros de forma rutinaria, ya quizás espera una u otra, pero siempre se debe dialogar con todo el equipo y ver si necesitan algún rodillo, algún tipo de sostén cefálico, de esos budines de goma o de siliconados para protección de la cabeza. Bueno, eso se tiene que ir dialogando, pero hay múltiples formas de posicionar a los pacientes. Tenemos el decúbito supino, que es el que habitualmente usamos con todas las protecciones que quizás la mayoría maneje, pero después tenemos posiciones laterales, en lo que sería de banco de parque, sobre todo cuando quieren abordar zonas de fosa posterior o zonas occipitales o parietales,
que muchas veces requieren de un rodillo a nivel de la axila. En este caso siempre estar muy atentos a que no compriman nervios, porque al ser tan largas muchas veces pueden generar neuropatías crónicas y de mucho dolor. Entonces hay que estar muy pendientes. También puede estar posiciones hemilaterales en pacientes de cúbito prono, que en decúbito prono es todo un desafío, tanto lo que es la vía aérea, la pérdida del acceso de la cabeza, muchas veces el edema que se genera en esa posición, ya sea de la lengua, de los tejidos blandos, proteger genitales, proteger articulaciones y puntos óseos. En este caso se suelen dar para situaciones en que tengan que abordar sobre todo fosa posterior, lóbulos occipitales, médula espinal. Otra de las cosas también es los ojos, fundamental, la protección ocular, no solo que no queden abiertos, sino que no se compriman con ninguna otra cosa. Y muchas veces, cada vez menos frecuente, pero se puede dar lo que es la posición en silla de playa o posición sentado, que esto también tiene ciertos riesgos o algunas complicaciones que podrían llegar a darse si no estamos atentos, como es el desarrollo de embolias o de hipoperfusión cerebral. En este caso hay que también tener mucho cuidado y se da para situaciones en que quieren acceder a la línea media. En este caso es los sitios donde se pueden ver úlceras por presión y qué zonas sobre todo tenemos que cuidar, ¿sí? Esos son en las posiciones más habituales que vamos a tener. Este es un edema de lengua que puede darse en los pacientes de cúbito de cúbito ventral, Y este es la embolia gaseosa es a modo de comentario, que es una complicación que muchas veces se da en pacientes en silla de playa, que por ejemplo, se han reportado en casos de operaciones de fosa posterior, en el cual lo que se genera es el desarrollo de una burbuja de aire que entra a la circulación cerebral en general por los senos venosos y genera una obstrucción al flujo distal y muerte e isquemia neuronal. Si acá se ve como hay un stop al flujo con el riesgo de isquemia posterior o distal, que es lo que se ve en este caso a la derecha de la pantalla. Y el neumoencéfalo también es aire que penetra en el cerebro, también se da en posiciones sentadas, que también abordan en general la fosa posterior, pero en este caso el aire penetra en la masa encefálica dentro del cerebro y genera un efecto de masa que se puede ver como gas en botella invertida que entra a este espacio supratentorial tras la reducción de un volumen. Entonces en este caso puede generar retraso en el despertar y podría llegar a considerarse, en general persiste una semana, se termina reabsorbiendo, pero puede generar mucha cefalea. Y esta es la imagen que se ve del neumoencéfalo, que se ve más en negro. El monitoreo, como decíamos, en qué casos vamos a necesitar un monitoreo de tensión arterial invasiva, y cuando un paciente viene con presión endocraniana, como ya lo hablábamos, como uno de los determinantes de la perfusión cerebral, deberíamos tener un monitoreo continuo. En un paciente que ya de por sí tiene muchas comorbilidades, o más bien que van a hacer cirugías con posibilidad alto de sangrado, o un paciente inestable hemodinámicamente que está ya, por ejemplo, con agentes vasopresores. Posición de sentado también es muy importante para evitar isquemias. Un poquito en lo que son los líquidos intraoperatorios, que algo ya habíamos mencionado, siempre tratar de que sean iso o hiperosmolares. En este caso lo que elegimos suele ser fisio. ¿Cuál es la ventaja del fisio? Que todos sabemos que puede generar cierta acidosis hiperclorémica, entonces es esperable. El Ringer tiene en realidad es isosmótico con el plasma, pero en general es al ser un poquito más bajo, pero se lo considera isosmolar, puede tener un uso relativo o controversial. A veces se necesitan coloides como albúmina, por ejemplo ante una hipovolemia refractaria a los cristaloides, y muchas veces ante sangrados o pacientes previamente anémicos pueden llegar a necesitarse transfusiones
o la colocación de otros hemoderivados u hemocomponentes. En cuanto a lo que es el despertar de la anestesia, es un momento muy crítico que hay que tener mucha consideración para este tipo de cirugías. Debe ser un despertar suave, evitar que los pacientes tosan, que aumente mucho la presión intraabdominal, que sea extubado el paciente en el momento oportuno, que no esté ni muy superficializado, y que también tenga los requerimientos para una ventilación efectiva. En este caso hay que tener en cuenta que los pacientes van a ser vendados después, entonces que no se despierten y empiecen a toser y a moverse para todos lados cuando los están vendando. En ese caso es como que hay que ser un poco más pacientes que quizás en otras cirugías y esperar el momento oportuno y que sea de la manera más suave posible, que el paciente no se levante exaltado, tratar de que no tosa, tratar de brindarle la mejor analgesia posible. En este caso, una alternativa podría ser infusiones con lidocaína o despertarlos con quizás dosis muy bajas de remifentanilo, eso o por ahí puede ser clonidina, eso va dependiendo, pero bueno, es importante tomarse el tiempo y para que ustedes estén presentes en los despertares de los neuros, porque muchas veces se necesita ayuda en todas las cirugías, pero en esta puntualmente es muy importante el despertar. Tener en cuenta que muchas veces, en caso de tener que reintubar a pacientes que estuvieron pronados, probablemente esa vía aérea ya no sea la que estaba al principio, que sea una vía aérea mucho más edematizada, que nos cueste, que siempre tener a mano una posibilidad de tener que reintubar al paciente en todo momento, contar con todo el equipamiento de siempre que mencionamos, ya sea el chequeo de la mesa, ya sea los dispositivos de vía aérea dificultosa, tener a mano ya sea tubos de diferentes tamaños, máscaras laringias, máscaras faciales, cánulas de Mayo, guías de Eichmann o facilitadores, en el caso de contar videolaringoscopios, aspiración, todo lo que siempre se hace sistemáticamente, vías gruesas, prolongadas, bueno, todo lo que se hace sistemáticamente, tenerlo tanto a la largada como disponible en el mantenimiento, como la posibilidad de tener que usarlo nuevamente en el despertar. Entonces siempre es muy importante ser muy obsesivos y metódicos con la preparación de los quirófanos. Así que bueno, este fue un resumen más o menos de lo que es la cirugía de neuro, qué consideraciones por ahí tienen que tener. Algunos conceptos quizás les pueden parecer algún tanto médicos porque hay alguna terminología de fisiología que por ahí es un lenguaje más bien médico y no sé si tan técnico, pero yo quería que por lo menos puedan entender por qué se prepara lo que se prepara, por qué les pedimos mucha atención con la TA, con que el transductor esté colocado en tal lugar y no en tal otro lugar, por qué necesitamos vías largas, por qué necesitamos siempre vía aérea lista, por qué los necesitamos cuando por ahí vamos a despertar un paciente, que nos ayuden con lo que es el posicionamiento de estos pacientes, ayudarnos a rechequear que se estén cuidando los plexos de cúbitos, ojos. Entonces muchas veces para entender el porqué de estas cosas quizás necesitamos conocer también un poco de la fisiopatología de los pacientes y la complejidad que muchos de ellos tienen. Así que bueno, espero que les haya servido la clase. Yo lo leí mucho del Miller, el libro de anestesia del Miller, pero pueden encontrarlo en muchos otros lugares. Mismo cualquier cosa me preguntan, yo no tengo ningún problema. Y bueno, espero que sigan aprendiendo en esta cuarentena, en este momento algo particular para todos, y ojalá que les haya servido. Y cualquier cosa que no entiendan, que tengan dudas, no tengo ningún problema en ayudarlos en lo que pueda. Así que bueno, muchas gracias.